En la apacible ciudad de Pine Hill, donde todo parecía transcurrir con la tranquilidad de un cuento suburbano, un crimen inesperado desgarró el velo de calma y reveló una verdad inquietante. La comunidad entera quedó conmocionada cuando Jennifer Johnson fue hallada muerta en circunstancias escalofriantes. Detrás de las fachadas bien cuidadas y las sonrisas de vecinos ejemplares, se escondía una historia de deseo, secretos y obsesión que acabaría en tragedia. Dos matrimonios cercanos, Daniel y Linda Garner, junto a Mark y Jennifer Johnson, compartían mucho más que cenas y escapadas de fin de semana. Su amistad, nacida de afinidades genuinas, tomó un rumbo inesperado cuando decidieron explorar juntos un tipo de relación poco convencional. Lo que al principio fue una aventura consentida y emocionante, pronto desató sentimientos peligrosos. Daniel Garner, un arquitecto admirado por su talento y su porte encantador, mantenía un matrimonio aparentemente perfecto con Linda, una entregada profesora de escuela primaria. Mark y Jennifer, por su parte, se habían ganado el cariño de todos tras mudarse a Pine Hill. Mark era un asesor financiero extrovertido y sociable, mientras que Jennifer irradiaba carisma y belleza natural. El inicio de todo fue casi anecdótico. Una noche entre copas, una conversación que se tornó atrevida y la curiosidad de explorar los límites de la confianza con sus respectivas parejas. Lo que comenzó como una charla inocente, pronto se convirtió en un acuerdo entre adultos, cuidadosamente reglamentado para no poner en riesgo sus relaciones principales. Pero como suele ocurrir cuando se juega con fuego, las reglas no tardaron en volverse difusas. Las primeras experiencias fueron una mezcla de nerviosismo y excitación. Las parejas intercambiaron intimidad en términos pactados y aunque el experimento resultó estimulante, también dejó huellas profundas. Para un observador externo, todo parecía ir viento en popa. Las risas continuaban, los viajes seguían y los secretos se guardaban celosamente, pero bajo esa superficie tranquila se gestaba algo oscuro. Con el paso de los meses, Daniel empezó a comportarse de forma distinta. Su atención se centraba cada vez más en Jennifer, a veces con sutileza, otras con descaro. Buscaba momentos a solas con ella. Linda, su esposa, percibía el cambio, pero trataba de convencerse de que era pasajero. Nadie imaginaba entonces que Daniel estaba cayendo en una espiral de obsesión. Para él, Jennifer dejó de ser parte del juego y se convirtió en una necesidad. Pensaba en ella constantemente, la idealizaba y cada encuentro alimentaba más su anhelo. Los límites establecidos al principio ya no significaban nada. Daniel empezó a descuidar su trabajo, a descartar compromisos personales, todo con tal de verla una vez más. Jennifer, al notar esta fijación, comenzó a sentirse incómoda. Lo que en un principio le parecía halagador empezó a asustarla. Daniel cruzaba límites que no se habían pactado, y su actitud se volvía cada vez más intensa. Se lo comentó a Mark, pero él restó importancia al asunto, pensando que eran exageraciones. La tensión escaló durante una escapada de fin de semana a una cabaña junto al lago, planificada como una oportunidad para fortalecer sus lazos. Pero en vez de unión, el viaje solo evidenció el desequilibrio emocional de Daniel. Intentaba pasar todo el tiempo con Jennifer, dejaba de lado a su esposa y a Mark, y finalmente una noche junto al fuego hizo una propuesta insólita: irse juntos, empezar una nueva vida. Jennifer se quedó helada. Le dejó claro que lo suyo nunca fue más que una aventura pasajera, pero Daniel no parecía comprender. Su obsesión no aceptaba un no como respuesta. Linda, que había sido testigo de esa conversación, enfrentó a su esposo con frustración, pero Daniel ya estaba atrapado en su fantasía. A pesar de sus súplicas, su conducta se volvió aún más intrusiva. Empezó a seguir a Jennifer fuera del entorno compartido. Aparecía en sus clases de yoga, rondaba su oficina, inventaba excusas para verla. Con el miedo creciendo día a día, Jennifer decidió cortar todo contacto. Se lo comunicó a Linda, quien comprendió por fin la gravedad del asunto. Aunque dividida por la lealtad a su esposo, prometió hablar con él. Pero lejos de ceder, Daniel se hundió más en su delirio. Enviaba mensajes, cartas, confesiones románticas que asustaban a Jennifer. Al no ver mejora,
Ella aceptó encontrarse con él una última vez, en un parque apartado, con la esperanza de hacerlo entender. Jennifer fue clara. Lo suyo había terminado. No había espacio para juegos ni malentendidos. El acuerdo había quedado atrás y el comportamiento de Daniel era inaceptable. «Vuelve con tu esposa», le dijo. «Cierra este capítulo y sigue con tu vida». Pero Daniel no podía aceptar el rechazo. Se le notaba en los ojos, en la forma desesperada en que hablaba. La acusó de haberlo manipulado, de haberle hecho creer en algo que nunca fue real. Jennifer, severa pero firme, insistió en que era hora de cortar todo vínculo. Ambos debían volver a sus respectivos matrimonios y dejarlo atrás. Lo que ninguno de los dos sabía era que Linda los estaba observando desde la distancia. Había seguido a Daniel hasta ese parque, guiada por una mezcla de sospecha y angustia. Oculta entre los árboles, vio la escena con el corazón acelerado, el rostro desencajado de su esposo, la calma tensa de Jennifer. Sabía que esa charla tenía que ocurrir, pero temía que todo se saliera de control. Y así fue. La conversación fue escalando, hasta volverse una confrontación. Daniel, consumido por la frustración, explotó. Gritó, insultó, la acusó de haberlo destruido. Jennifer, aguantando las lágrimas, no retrocedió ni un paso. Sabía que si mostraba miedo, él ganaba. Desde su escondite, Linda sintió que no podía esperar más. Se armó de valor y salió a descubierto. ¡Daniel! Llamó, su voz temblorosa. Su aparición lo sacudió. Daniel se quedó paralizado, confundido, atrapado entre la vergüenza y la culpa. Jennifer aprovechó el momento. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás, decidida a alejarse de él para siempre. Ya solos, Linda intentó calmar a su esposo. Le prometió que podían superar lo ocurrido, que aún estaba a tiempo de reconstruir lo que quedaba. Pero por dentro, sabía que algo se había roto de forma irreversible. Ese encuentro había desencadenado una cadena de eventos de la que ya no había retorno. Daniel quedó devastado. El rechazo de Jennifer, sumado a la intromisión de Linda, lo dejó al borde del colapso. Esa noche volvió a casa arrastrando los pies, con la mirada perdida. Linda intentó hablarle, contenerlo, pero él estaba lejos, muy lejos. En los días siguientes, Daniel cayó en picada. Abandonó su trabajo, se encerró en casa, pasaba horas mirando al vacío. Oscilaba entre la rabia más violenta y un silencio espeso, como si estuviera desmoronándose por dentro. Linda apenas podía reconocerlo. Lo que antes era tristeza, ahora era oscuridad pura. Jennifer, mientras tanto, intentaba seguir adelante, evitaba cualquier contacto y se concentraba en su rutina. No le contó a Mark lo que realmente había pasado. Temía su reacción y, sobre todo, temía que enfrentarlo a esa verdad solo trajera más caos. Pero el pasado volvió a tocar su puerta. Una noche, al llegar a casa, lo vio allí. Daniel parado frente a su puerta, con la mirada clavada en ella. Jennifer sintió que el corazón le daba un vuelco. «Tienes que irte», le dijo manteniendo la voz firme. Daniel la miró con ojos desorbitados. Le suplicó otra oportunidad, un último momento para hablar. Jennifer, sin ceder, intentó entrar a su casa. Entonces él la tomó del brazo, con fuerza, con rabia. El dolor la hizo gritar. Un vecino que escuchó los gritos salió al porche. Al verlo, Daniel soltó a Jennifer y huyó como una sombra. Esa noche, Jennifer llamó a Linda. No quería llamar a la policía, no todavía. Pensaba que quizás entre mujeres podrían encontrar una solución. Linda accedió a reunirse con ella al día siguiente. En una cafetería discreta, Jennifer le contó todo, su miedo, el acoso, el episodio en la puerta de su casa. Linda escuchó en silencio, asintió y prometió que hablaría con Daniel, que pondría fin a esa pesadilla. Al volver a casa, Linda encontró a su esposo agitado, con la mirada perdida. Intentó razonar con él. Daniel no escuchaba, se sentía traicionado. No solo por Jennifer, ahora también por su esposa. La discusión se volvió una tormenta y Linda
Temiendo que él perdiera el control, se encerró en el dormitorio. Esa noche, Daniel cruzó una línea de la que ya no habría retorno. En su mente alterada, solo quedaba una idea. Si él no podía tener a Jennifer, entonces nadie lo haría. La obsesión se convirtió en una sentencia. Aprovechando que Mark estaba de viaje, Daniel fue hasta la casa de los Johnson. Entró por una ventana, se deslizó en silencio por el pasillo y llegó al dormitorio. Allí estaba Jennifer, dormida, inocente. Daniel tomó un cuchillo de cocina. Su respiración era agitada, su corazón un tambor de furia y confusión. Jennifer abrió los ojos justo cuando él se acercaba. Intentó gritar, pero fue demasiado tarde. Él le tapó la boca y hundió el cuchillo en su pecho. Silencio. Solo el sonido de la sangre. Y después, la nada. Daniel se quedó unos segundos parado, mirando el cuerpo inmóvil de Jennifer. Luego huyó, con las manos temblorosas y el alma hecha trizas. Al llegar a casa, Linda lo encontró en shock, cubierto de sangre. No necesitó preguntar, lo entendió todo. Y en un acto desesperado de lealtad torcida, lo ayudó. Limpiaron juntos, quemaron la ropa, se deshicieron del arma, inventaron una coartada. Pero por más que lo intentaron, no pudieron borrar las huellas del crimen. La noticia del asesinato de Jennifer sacudió Pine Hill. Los vecinos no podían creerlo. La policía inició una investigación exhaustiva y las piezas comenzaron a encajar. Testimonios, comportamientos sospechosos, huellas, todo apuntaba hacia la miel. Cuando llegaron a arrestarlo, él no se resistió. Linda intentó sostener la mentira, pero su culpa la quebró. Terminó confesando todo. El crimen, el encubrimiento, su vida entera hecha pedazos. El juicio fue seguido con morbo por toda la ciudad. Un caso de obsesión, deseo, traición y muerte. Daniel fue condenado a cadena perpetua. Linda, por encubrimiento, recibió una pena menor, pero su castigo real fue otro: vivir con el recuerdo de cada decisión que la llevó a ese punto. Mark nunca se recuperó. Vendió la casa, renunció al trabajo y desapareció. El parque donde todo comenzó quedó abandonado, como si hasta los árboles quisieran olvidar lo que allí ocurrió. Así terminó esta historia. Un amor enfermizo disfrazado de aventura, una pasión que cruzó todos los límites y una muerte que pudo evitarse, pero que nadie supo detener a tiempo. Hoy fuimos testigos de una historia que comenzó con una mirada prohibida y terminó con una vida arrebatada. Una historia donde el amor dejó de ser amor y se convirtió en veneno. En Testigos del Silencio recordamos que detrás de cada crimen hay señales que muchos prefieren ignorar y que el horror no siempre grita, a veces susurra. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo caso.